Buenas noches, miembros del club. Lo que están a punto de escuchar esta noche no son simples relatos, son fragmentos de realidad que les aseguro les van a helar la sangre. Son experiencias enviadas por nuestra comunidad, personas que como ustedes creían vivir en un entorno seguro, hasta que algo o alguien decidió que ya no estarían solos. En este episodio exploraremos lo que sucede cuando la devoción se convierte en acecho. Casas donde la paz se pudre sin explicación. Niños que señalan rincones vacíos, viendo aquello que nosotros, por miedo, nos negamos a reconocer. Y peticiones hechas en la oscuridad que abren puertas que una vez cruzadas jamás se pueden volver a cerrar. 3 testimonios distintos, 3 familias marcadas, un mismo veredicto. Hay presencias que no piden permiso para quedarse, así que apaga la luz, sube el volumen y presta mucha atención a cada uno de los detalles, porque el miedo se esconde en lo que no se dice. Esto es el Club de las 3:33 AM. Comenzamos. No sé exactamente en qué momento todo dejó de ser una coincidencia y empezó a sentirse como algo dirigido hacia nosotros. Vivo con mi esposo y mis 2 hijos, mi bebé de 10 meses y mi niña de 5 años. Siempre hemos sido una familia tranquila. Nuestra casa era un lugar seguro, normal, hasta que llegaron los vecinos de al lado. Recuerdo bien cuando se mudaron. No hubo camiones, ni ruido, ni movimiento como normalmente pasa. Simplemente, un día la casa ya estaba habitada. Desde el inicio fueron muy reservados. Nunca los veíamos durante el día. Las ventanas siempre estaban cerradas, las cortinas gruesas, como si no quisieran que nadie los mirara. Pero en las noches, era imposible ignorarlos. Todo empezaba tarde, cuando mis hijos ya estaban dormidos. Alrededor de las 11 o 12 de la noche, comenzaban a escucharse murmullos. Al principio, pensé que era gente platicando, pero no, eran rezos. Voces bajas, varias personas, repitiendo algo una y otra vez. Mi esposo decía que seguramente eran cosas religiosas, que no me preocupara, y yo intenté creer lo mismo, hasta que empezaron a intensificarse. Una madrugada, desperté de golpe. Miré el reloj, 3:05 de la mañana. La casa estaba completamente en silencio, excepto por un sonido que venía de afuera. Era como un canto, lento, grave, repetitivo. Venía de la casa de al lado. Esa noche ya no pude dormir. Al día siguiente, todo parecía normal, pero algo en mí ya estaba inquieto. Días después, mientras sacaba la basura, vi que la puerta de los vecinos estaba entreabierta. No quise mirar, pero fue inevitable. Dentro había un altar. Había veladoras por todos lados, humo, flores y al centro una figura alta, cubierta con una túnica. Sentí un escalofrío inmediato. Me metí rápido a mi casa, pero ya no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Esa misma noche empezaron a pasar cosas dentro de mi casa. Primero fueron detalles pequeños, cosas fuera de lugar. Juguetes de mi hija aparecían en otras habitaciones.
El biberón de mi bebé, que yo dejaba limpio en la cocina, aparecía en la sala. Pensé que tal vez yo misma los movía sin darme cuenta. El cansancio de cuidar a 2 niños, ya sabes. Pero luego empezaron los ruidos. Pasos en la madrugada, siempre entre las 3 y 3:30 de la mañana. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo dentro de la casa. La primera vez desperté a mi esposo. Revisamos absolutamente todo. Puertas cerradas, ventanas aseguradas, nadie. Tratamos de calmarnos, pero ya no era tan fácil ignorarlo. Lo peor vino días después. Mi hija de 5 años empezó a comportarse raro. Una noche, mientras la estaba acostando, me dijo algo que me dejó helada. «Mamá, ¿quién es la señora que viene en la noche?» Sentí que el corazón se me fue al piso. Le pregunté a qué se refería, tratando de no asustarla, y me dijo, muy tranquila, «La señora que se queda parada en la puerta, mamá». No supe qué decir. Le dije que seguramente era un sueño, pero esa noche yo no pude dormir. A partir de allí, empecé a notar más cosas. Mi bebé se despertaba llorando justo a las 3 de la mañana. No era un llanto normal, era un llanto desesperado, como si algo lo estuviera asustando. Y siempre miraba hacia la misma esquina del cuarto, donde no había nada, o al menos nada que nosotros pudiéramos ver. Una madrugada, desperté con esa sensación horrible de que alguien estaba en el cuarto. Abrí los ojos y la vi. No claramente, pero sí lo suficiente. Una silueta alta, junto a la cuna de mi bebé, inmóvil, como observándolo. Intenté moverme, pero no podía. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Solo podía ver. En un momento, la figura pareció inclinarse ligeramente hacia la cuna, y fue allí cuando mi bebé empezó a llorar. Un llanto fuerte, desesperado. Parpadeé y ya no había nada. Me levanté de inmediato y lo cargué. Mi esposo se despertó y trató de calmarme, pero yo ya sabía lo que había visto. Sabía que no había sido un sueño. Esa misma noche, los vecinos hicieron algo diferente. Los rezos eran más fuertes que nunca. Se escuchaban golpes, como si estuvieran moviendo cosas pesadas. Y entonces pasó algo. Las luces de la casa empezaron a fallar. Parpadeaban, una tras otra se apagaron, hasta que quedamos completamente oscuras. Mi esposo intentó prender la linterna de su celular, pero no funcionaba. Y en ese silencio escuchamos algo. Una voz dentro de la casa, una voz femenina, muy baja y demasiado cerca. No entendíamos lo que decía hasta que lo repitió. «Ven». Pero no sonaba como una invitación, sonaba como una orden. Mi hija empezó a llorar, mi bebé también, y en ese momento supe que no podíamos quedarnos allí. Salimos de la casa como pudimos, con los niños en brazos. No nos importó dejar todo. Esa noche ya no regresamos. Al día siguiente volvimos, pero ahora acompañados, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero en cuanto entré, sentía algo horrible. El ambiente se sentía muy pesado, como si la casa ya no fuera nuestra. Y entonces lo vi. En una esquina de la sala había una veladora encendida. Nosotros no la dejamos allí. Nadie había entrado. Y junto a ella, una pequeña figura, una estatua. No necesité acercarme mucho para reconocerla. Era la Santa Muerte.
pero lo que más me heló la sangre fue hacia dónde estaba mirando. No hacia la puerta, ni siquiera hacia nosotros, sino hacia el pasillo que llevaba a los cuartos de mis hijos. Desde ese día no hemos vuelto a dormir allí. Intentamos seguir con nuestra vida, proteger a nuestros hijos, hacer como que todo quedó atrás. Pero hay algo que no puedo ignorar. A veces, en la madrugada, mi bebé se despierta llorando a la misma hora. Mi hija, de vez en cuando, me dice que tuvo un sueño con la señora. Y yo sigo despertando con esa sensación, esa certeza de que no importa a dónde vayamos, hay algo que ya nos vio y que de alguna manera sigue con nosotros. No sé bien cómo empezar esto, porque si no lo hubiera vivido con mi hija, yo misma no lo creería. Tengo una niña de 5 años. Es una niña tranquila, muy imaginativa como cualquier niño, pero nunca ha sido de inventar cosas oscuras ni de asustarse fácil. Siempre ha dormido bien, nunca ha tenido problemas con pesadillas ni nada parecido. Por eso, todo esto se me hizo tan extraño desde el principio. Hace unos meses empezamos a notar cambios muy pequeños en ella. Nada alarmante al inicio, solo comentarios sueltos. Un día, mientras estábamos en la cocina, me dijo de la nada: «Mamá, la señora ya no está en la casa de al lado». Se me hizo raro, pero pensé que hablaba de alguna vecina. Le pregunté: «¿Cuál señora?», y me dijo: «La que está vestida de negro». No le di importancia. Vivimos en una zona donde hay mucha gente. Supuse que había visto a alguien pasar, pero días después volvió a mencionarlo. Esta vez fue en la noche, cuando la estaba acostando. Me dijo: «Mamá, ya regresó». Le pregunté quién y me respondió, como si fuera lo más normal: «La señora que me mira». Sentí un pequeño escalofrío, pero traté de mantener la calma. No quería asustarla ni sugestionar nada. Le dije que seguramente era un sueño. Ella solo me miró y negó con la cabeza. Esa fue la primera vez que algo no me cuadró. A partir de ahí, los comentarios se volvieron más frecuentes. No eran todos los días, pero sí lo suficiente para dejar de parecer coincidencia. A veces decía que la señora estaba afuera, otras veces que estaba en el patio, pero nunca dentro de la casa. Al menos así era al inicio. Una tarde, mientras jugaba en la sala, la escuché hablar sola. Pensé que estaba jugando, como hacen los niños habitualmente, pero cuando me acerqué, escuché claramente que estaba respondiendo a alguien. Le pregunté con quién hablaba y me dijo: «Con la señora, mamá». Sentí cómo se me heló el cuerpo. Le pregunté dónde estaba la señora y señaló hacia una esquina donde no había absolutamente nada. Esa noche me costó mucho dormir, no porque creyera que fuera algo paranormal, sino porque no encontraba una explicación lógica. Intenté pensar que era imaginación, algún personaje que había visto, algo que había escuchado, pero entonces empezó lo que de verdad me preocupó. Mi hija dejó de querer dormir sola. No fue de golpe, fue gradual. Primero, me pedía que dejara la puerta abierta, luego que dejara la luz prendida y después que me quedara un rato más con ella, hasta que una noche me dijo directamente:
mamá, no quiero que se acerque. Y le pregunté quién, y me dijo en voz bajita, la señora, porque se queda parada en la puerta. Allí ya no supe qué hacer. Le pregunté cómo era y me describió algo que no sonaba como imaginación infantil común. Me dijo, está flaquita y tiene como un vestido largo y no se le ve la cara. Sentí un nudo en el estómago, pero aún así traté de mantenerme racional. Le dije que no pasaba nada, que era su imaginación, pero esa misma noche pasó algo que me hizo dudar. Se despertó llorando, muy alterada. Fui corriendo a su cuarto y lo primero que me dijo fue, mamá, ya se metió, señalando hacia adentro del cuarto, pero no había nadie. Su reacción no era de un niño inventando. Estaba asustada de verdad. A partir de allí, todo cambió. Empezó a despertarse casi todas las madrugadas, siempre a una hora muy similar, entre las 3 y 3:30 de la mañana, y siempre con el mismo tipo de miedo. No gritaba como en una pesadilla, era más como desesperación contenida, como si estuviera viendo algo que no entendía, pero sabía que no debía estar allí. Un día decidí preguntarle algo más directo y le dije, ¿la señora te habla? Se quedó callada unos segundos y luego dijo, sí, pero me habla bajito. Le pregunté qué le decía y me respondió algo que hasta la fecha no puedo olvidar. Me dice que vaya. Sentí un frío horrible, no porque creyera inmediatamente que eso era algo paranormal, sino porque eso ya no era un comentario cualquiera, era demasiado específico. Empecé a notar otras cosas también. Mi hija evitaba ciertas partes de la casa, especialmente el pasillo que conecta los cuartos. Decía que allí se sentía feo y una vez simplemente no quiso pasar más. Se quedó parada, mirando hacia el pasillo, como si alguien estuviera allí. Le pregunté qué pasaba y me dijo, mamá, allí está, pero no quiere que la veas. Esa frase me dejó completamente inquieta. Días después, pasó algo que me hizo tomar todo más en serio. Estábamos en casa de un familiar, un lugar donde mi hija nunca había estado. Todo parecía normal, hasta que de pronto se quedó callada, mirando hacia una esquina del lugar, la misma expresión, el mismo silencio. Le pregunté qué pasaba y me dijo, mamá, también vino. Allí sentí que algo no estaba bien, porque entonces ya no era algo de la casa, era algo que según ella la seguía. Esa noche no dormí. Empecé a pensar en todo, en los vecinos, en los rezos que a veces se escuchaban en la noche, en esa sensación rara que había tenido varias veces sin saber por qué, y en algo que había visto una vez sin darle importancia en su momento, un altar en la casa de al lado, con veladoras y una figura. No quise conectar ideas, pero era inevitable. Con el tiempo, mi hija dejó de hablar tanto del tema, pero no porque desapareciera, sino porque se acostumbró. Eso fue lo que más me inquietó. Un día, cuando le pregunté si la señora ya no venía, me dijo, sí viene, mamá, pero ya no me asusta tanto. Le pregunté por qué y me dijo, porque ya no se queda lejos.
No supe qué responder y hasta el día de hoy hay algo que no puedo ignorar. A veces, en la madrugada, despierto sin razón y lo primero que hago es voltear hacia la puerta del cuarto. No sé por qué, es como un impulso, como si una parte de mí esperara ver algo ahí. Y aunque nunca he visto nada claramente, hay noches en las que de verdad siento que no estamos solos. Y lo peor no es eso. Lo peor es no saber si lo que mi hija veía realmente se fue o simplemente dejó de necesitar que la notáramos. Nunca pensé que algo así me fuera a pasar, y mucho menos que tuviera que ver con algo que yo misma decidí acercar a mi vida. Yo empecé a adorar a la Santa Muerte por una razón muy personal. No fue por moda ni por curiosidad. Fue en un momento complicado, donde me sentía sola, con muchos problemas encima y sin saber a quién recurrir. Una conocida me habló de ella, no de forma rara ni oscura, sino como alguien que escucha, que protege, que acompaña. Al principio dudé, pero con el tiempo empecé poco a poco. Primero fue una imagen pequeña, muy discreta. La puse en un rincón de la casa. No le dije a nadie, ni siquiera a mi esposo. Era algo solamente mío. Después empecé a prenderle veladoras de vez en cuando, nada exagerado, y comencé a hablarle, decirle lo que sentía, pedirle calma, protección para mi familia, salud para mis hijos. Y al inicio, todo se sentía bien, tranquilo, incluso reconfortante. Recuerdo que las primeras semanas sentía como si no estuviera sola cuando le hablaba. No era algo que me diera miedo, al contrario, me daba paz. Pero eso cambió, no de golpe, fue de manera gradual. Primero, empecé a notar que la casa se sentía diferente cuando prendía la veladora. No sé cómo explicarlo bien, pero el ambiente se volvía bastante pesado. No necesariamente negativo, solo se sentía distinto, como si el aire se sintiera más denso. Pensé que era sugestión, hasta que empezaron los detalles. Una vez dejé la veladora completamente apagada antes de dormir, estoy segura, pero en la madrugada desperté y la vi encendida, no con una llama fuerte, sino pequeña, como si apenas acabara de prenderse. Me dio nervio, pero traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez no la apagué bien, tal vez quedó un punto de calor, cualquier cosa, pero no dejé de pensar en eso. Después vinieron los sueños. Al inicio eran normales, yo hablándole como lo hacía despierta, pero luego comenzaron a cambiar. Empecé a soñar con una figura, alta, cubierta. No le veía el rostro, pero sabía que era ella. No hacía nada, solo estaba. Y aunque no me hacía daño, tampoco se sentía como antes. Ya no era tranquilidad, era solo presencia. Despertaba con una sensación bastante rara, no exactamente miedo, pero sí mucha incomodidad, como si alguien me estuviera observando. Aún así, no dejé de rezar, no dejé de prenderle veladoras, porque una parte de mí sentía que no debía hacerlo, como si ya hubiera empezado algo que no se podía cortar así nada más porque sí. Y entonces pasó algo que me marcó. Una madrugada desperté sin razón, volteé hacia donde tenía el altar y la vi. No completamente clara, pero sí lo suficiente. Una silueta,
parada, justo frente a la imagen. Estaba inmóvil. Sentí como todo el cuerpo se me paralizó. No podía moverme, no podía hablar, solo mirarla. La figura no se movía, pero tampoco desaparecía. Era como si estuviera allí, ocupando un espacio real. En un momento, la flama de la veladora se movió. No había aire y la sombra pareció cambiar de forma. Parpadeé un instante y ya no había nada. Me levanté temblando, fui a ver el altar y todo estaba en su lugar, pero la veladora estaba más consumida de lo que debería. Allí fue cuando empecé a tener miedo de verdad. Intenté dejarlo, dejar de prender veladoras, dejar de rezar, pero algo dentro de mí no me dejaba. No era una voz, no era una orden, era más bien una sensación, como si ignorarlo fuera peor, como si ya no fuera tan simple como solo decidir parar. A partir de allí empezaron a pasar cosas más claras. Sonidos en la casa en la madrugada, no pasos fuertes, sino más bien como movimientos suaves, como tela arrastrándose. A veces, al pasar por donde estaba el altar, sentía un frío muy marcado. No en toda la casa, solo allí, en ese lugar. Una noche, mi hija me preguntó algo que me dejó helada. «Mamá, ¿por qué la señora se queda parada allí?», señalando exactamente donde yo había visto la silueta. No le dije nada, no supe qué decirle, solo cambié de tema. Pero por dentro, algo ya no estaba bien. Los días siguientes empecé a notar otra cosa. La imagen, la figura que tenía en el altar, a veces parecía distinta. No cambiaba completamente, pero había algo en la expresión, en la forma, que no se sentía igual. Tal vez era mi mente, quiero creer que era eso. Pero entonces pasó lo último, lo que hizo que ya no pudiera ignorarlo más. Una madrugada desperté otra vez, pero esta vez no estaba en mi cuarto. No completamente. Era como si estuviera medio dormida o medio despierta. Y la vi, mucho más cerca, ya no en el altar, no estaba en la esquina, sino en la puerta del cuarto. La misma figura, alta, cubierta, pero esta vez más definida. Y sentí algo que no había sentido antes. No era paz, no era compañía, era una sensación de pesadez. Una presencia que no pedía permiso, que simplemente estaba. Intenté moverme, no pude. Intenté hablar y nada. Y entonces sentí que daba un paso hacia adentro. No escuché el paso, pero lo sentí, como si el aire cambiara. Cerré los ojos, no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando los abrí, ya no había nada. Esa mañana tomé una decisión. Quité todo, la imagen, las veladoras, todo. No lo tiré, pero lo saqué de mi casa. Pensé que eso sería suficiente, pero hay algo que no puedo negar. La casa volvió a sentirse ligera, más tranquila, aunque yo ya no me siento igual. A veces, en la madrugada, despierto sin razón alguna, y aunque no vea nada, hay momentos en los que siento como si algo todavía recordara que yo fui quien abrió la puerta. Si has llegado hasta este punto del video, hay una verdad que debes llevarte contigo esta noche.
No todo lo que se invoca se retira cuando uno se cansa de sentirlo. A veces, lo que confundimos con una protección es en realidad una invitación permanente. Lo más inquietante de estos relatos no es lo que pasó, sino lo que permanece. Porque hay sombras que no se disipan cuando se apaga la cámara, ni presencias que se van cuando decides ignorarlas. Hay cosas que simplemente te eligen para el resto de tu vida. Si alguna de estas historias te hizo sentir algo inquietante, déjamelo saber en la caja de comentarios y cuéntame cuál de esos 3 casos te hizo sentir que no estás solo en este momento. No olvides suscribirte, activar la campanita y formar parte oficial de este club. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún detalle del mundo paranormal. Yo soy Marco Barlo y me despido deseándote que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo, después de haber escuchado estos aterradores casos, que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.